Bien, el tema de la clase de hoy va a ser conexión de resistencias. Vamos a aprender a conectar resistencias en serie y en paralelo, dependiendo de la parte del circuito que queremos analizar. Bien, a modo de concepto, se llama resistencia equivalente o total de una parte de un circuito al valor que tendría una única resistencia que, al reemplazarlas a todas las que forman esa parte del circuito, no altere la corriente total que circula. Esto quiere decir de que si yo tengo varias resistencias, yo puedo conectarlas dependiendo del tipo de conexión que tenga y poder calcular una resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente tendrá un valor, tendrá el mismo valor de todas las resistencias que forman parte de ese circuito, obvio, sin modificar o alterar los valores de corriente y de voltaje. Por eso es una única resistencia que equivale al resto de las demás, dependiendo de cómo están distribuidas o cómo es la configuración de ese circuito. Dependiendo de la configuración de ese circuito, nosotros vamos a conocer las conexiones en serie y en paralelo. Siempre que se analiza siempre que se analiza este tipo de conexiones, generalmente se hacen en dos terminales, en un terminal A y B, que serían tramos de un circuito. Por lo tanto, vamos a empezar con lo que sería una conexión en serie. Bien. Cuando dos o más resistencias están conectadas en serie, siempre van a ser atravesadas por una única intensidad de corriente. Esto significa que si una de esas resistencias falla o se rompe, significa que la corriente deja de circular por el mismo. Esto pasa, es un ejemplo clásico, es las lucecitas del arbolito de Navidad. Si se saca una lucecita, el circuito se abre el circuito, por lo tanto deja de pasar corriente o deja de circular la misma corriente en el circuito. Por lo tanto, la resistencia equivalente de una suma de resistencias se calcula como, en este caso, para seguir con la notación, para la resistencia en serie, que sería la resistencia equivalente, la vamos a llamar así, resistencia equivalente en serie, sería la sumatoria de las resistencias que tenga ese circuito. Si tenemos tres resistencias, significa que la vamos a sumar. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que acá se debe cumplir para las tres resistencias, acá lo anoto, para tres resistencias, esto puede ser para n. Vamos a hacer el caso particular de tres resistencias. Para tres resistencias, lo que se tiene que tener en cuenta es que se van a cumplir dos condiciones. Acá le voy a cambiar el color. Bien, las condiciones que se van a cumplir es de que la intensidad de corriente que va a circular por cada una de ellas por el circuito tiene que ser la misma. A ver, no sé si lo dije bien. Significa que I, que es la intensidad de corriente del circuito, tiene que ser igual a la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 1, igual a la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 2 e igual a la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 3. O sea que en todo el circuito la intensidad de corriente es la misma, no importa el valor de la resistencia, siempre y cuando tengamos una conexión en serie. Y también se debe cumplir que el voltaje tiene que ser igual al delta de V1 más delta de V2 más delta de V3. Esto quiere decir que el voltaje que me va a brindar la fuente, supongamos, si es de 12 voltios, tiene que ser igual a la suma de los voltajes que tengamos, o caídas de tensión o de potencial, en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Si yo sumo esos voltajes o caídas de voltaje, la suma me debería dar o 12, o 6, o 1,5, que me daría el valor esta suma me daría el valor de la fuente de alimentación que tenemos en cuestión. O sea, que fíjense que hasta acá las corrientes deben ser las mismas, pero los voltajes se deben sumar. Hasta acá hay otra cosa que debemos agregar. Si nosotros reemplazamos o calculamos por ley de Ohm, la ley de Ohm es un tema que viene a continuación y es muy sencillo de
de hacer los cálculos, si se aplica la ley de Ohm, nosotros vamos a obtener que la resistencia equivalente en serie por la corriente va a ser igual justamente a R1 por I1 más la resistencia 2 por I2 más la resistencia 3 por I3. Se debería dar esa condición. Si tenemos más resistencia, bueno, más R4 por I4. Con lo que nosotros, teniendo esta ecuación, vamos a ver que la resistencia en serie es igual a R1 más R2 más R3. Y si tuviésemos más resistencia, bueno, deberíamos añadirlas acá. Significa que la resistencia equivalente es la suma de cada una de las resistencias. Ahora vamos a ver algunos ejemplos sencillos de cómo es cuando las resistencias están conectadas en serie. Bien, voy a borrar esta parte, lo que me voy a quedar es con la última expresión, que es la que más me interesa. Estas condiciones se deben dar justamente para llegar a deducir la fórmula del cálculo de la corriente equivalente en serie. Bien, les voy a dar tres esquemas en los cuales vamos a ver cuándo están conectados en serie. Recuerden que para nosotros una resistencia lo representamos con este símbolo. Resistencia. Y recuerden también que los cables conductores deberían darse en línea recta. Por lo tanto, voy a dar tres ejemplos de cuándo están conectados en serie. El primer ejemplo, bien, siempre se toman los terminales muchas veces para decir el potencial entre A y B. Supongamos, si este fuese B, bueno, entre A y B. Pero siempre los extremos de los valores de la resistencia. Bien, este es uno de los casos en el cual siempre el conductor que está en línea recta está unido a la resistencia. O sea, tengo un único conductor con las resistencias a su paso. Esto significa de que este cable no se debe dividir en dos o más resistencias, sino al tener una resistencia se une con el mismo conductor a otra resistencia, mismo conductor hasta el terminal. El otro caso, esto sería por ejemplo R1, esto sería R2 y esto sería R3. Otro caso para analizar sería la resistencia R1, resistencia R2 y resistencia R3. R1, R2 y R3. Esta sería otra distribución en la cual, fíjense que la corriente tiene un único sentido. Acá la corriente tiene un único sentido, acá tiene un único sentido. O sea, no hay una división o una bifurcación de los cables. Y la otra sería algo así. R1, R2 y R3. Por lo tanto, si yo quisiera calcular cuánto vale la resistencia equivalente para una conexión en serie, supongamos, si R1 vale 1 ohm, recuerden que la unidad de la resistencia es el ohmega, el símbolo es el ohmega y la unidad es el ohm. Si R2 vale 4 ohm y R3 vale 5 ohm, la resistencia equivalente sería sumar 1 más 4 sería 5, más 5, 10. Si yo quisiera calcular la resistencia para estas tres configuraciones diferentes, que sería el A, el B o el C, el valor de resistencia equivalente en serie me daría 10 ohm para los tres casos, ya que la conexión en serie es la misma. Lo que se modifica es la forma del dibujo del esquema, pero son conexiones en serie. Bien, este es el caso más sencillo, conectar en serie. Pero muchas veces el circuito o la parte del circuito no tiene este tipo de conexión y tiene otro que le llamamos nosotros en paralelo, que para el paralelo se van a modificar algunas cositas que vamos a ver bien. Por eso es importante que ustedes visualicen cuando la corriente tiene un único sentido, o sea, no hay una bifurcación, no se divide el cable para pasar en dos tramos del circuito,
la resistencia debería valer, la resistencia equivalente se calcula como la suma de todas ellas. Característica propia de estos dos esquemas es que la corriente se debe mantener constante. Si tengo una corriente de 1 ampere que pasa por R1, por R2 voy a tener 1 ampere también y por R3 voy a tener 1 ampere para los tres casos. Lo que sí se modifican son los voltajes o caídas de potencial en cada uno de ellos, que lo calculamos como lo hice recién. El I por el R me va a dar el delta de B, que es la caída de potencial de voltaje. Por lo tanto, si yo sumo todos los voltajes desde el punto A al punto B, me debería dar 12 voltios. La suma de esos voltajes es parcial. Bien, ahora vamos a ver la conexión mixta, en paralelo, que es un poquito diferente a esto. Voy a borrar estos esquemas. Bien, para la conexión en paralelo, bien, varias resistencias están conectadas en paralelo cuando se encuentran todas a la misma diferencia de potencial, que es el caso contrario a la anterior. De esta manera, al llegar al paralelo, la corriente debe dividirse por cada una de ellas y circula una corriente menor que va a depender del valor de cada resistencia. En este caso, a diferencia del ejemplo que yo les mencionaba del árbol de tonalidad, si se desconectara una de las resistencias, significa que la corriente se reorganiza y pasaría por el otro canal o por la otra parte del circuito. Por lo tanto, la corriente sigue circulando. En la conexión de paralelo, la resistencia equivalente es la suma de las inversas de la resistencia que las inversas de resistencia de este paralelo. O sea, la forma que me da el libro es que el inverso de la resistencia equivalente en paralelo es igual a la suma de las inversas de cada una de esas resistencias que conforman el paralelo. Nosotros, fíjense en esa notación y ya vamos a llegar a una ecuación mucho más fácil que esa. En el circuito, a diferencia del caso anterior, en el cual las corrientes eran constantes, acá en este caso vamos a tener que el voltaje debería ser constante. Significa que para un circuito de 3 resistencias, el voltaje de la fuente debería ser el voltaje en la resistencia 1 igual al voltaje en la resistencia 2 igual al voltaje en la resistencia 3. Eso lo indico con los subíndices. Y acá lo que sí se debe dar es que, lo que además se debe dar es que la corriente total es igual a la suma de la corriente de la resistencia 1 más la corriente de la resistencia 2 más la corriente de la resistencia 3. Por lo tanto, si nosotros acá aplicamos la ley de Ohm, vamos a ver de que el delta de B sobre la resistencia equivalente en paralelo, sería el equivalente en paralelo, tiene que ser igual al voltaje de la resistencia 1 sobre R1 más el voltaje de la resistencia 2 sobre R2 más el voltaje de la resistencia 3 sobre R3. Con esto lo que vamos a llegar a la conclusión es la siguiente. R3. Como el voltaje es la misma, como este voltaje es el mismo para todas las resistencias, por eso es que marco delta de B1, delta de B2, delta de B3, nosotros podemos llegar a la conclusión de que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, que es esta ecuación, que la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias que conforman el tramo de ese circuito en paralelo. Pasado en limpio esto, o de una forma más sencilla de calcular, vamos a decir que el R paralelo va a ser igual a 1, este es un número 1, dividido en la inversa de cada una de las resistencias, o sea, 1
línea de fracción, divido en 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y esta es la forma que se utiliza para poder calcular la resistencia equivalente para 3 resistencias en este caso. Si tuviésemos 2 resistencias, directamente sacamos esto. Si tenemos 4 resistencias, añadimos 1 sobre L4 en la línea o en la parte del denominador de esa fracción. Por lo tanto, los esquemas que vamos a tener para este tipo de conexión son diferentes a los anteriores. Por lo tanto, ya sabemos nosotros cómo se simboliza el símbolo de la resistencia, ya sabemos cómo sería una conexión en serie, y ahora vamos a ver cuándo es una conexión en paralelo. Bien, entonces pasado limpio, esta sería la ecuación que nosotros necesitamos usar para la resistencia equivalente en paralelo. Lo voy a copiar acá. Recuerden, L paralelo es igual, van a poner la línea de fracción, un 1 en el numerador arriba, y abajo van a poner 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y de esa forma se van a acordar cómo es la fórmula para calcular la resistencia en paralelo o la resistencia equivalente en paralelo. Bien, ahora vamos con los esquemas. Para las 3 resistencias vamos a tener 3 esquemas diferentes, en las cuales los 3 van a representar lo mismo, van a ser conexiones en paralelo. Por ejemplo, para el esquema A, vamos a tener un terminal y el otro terminal. Esto sería R1, esto sería R2 y esto sería R3. Este es un paralelo en el cual la corriente que ingresa a este punto, que nosotros lo llamamos nodo en física, nudo lo llamamos en física, significa que esa corriente, la corriente total del circuito, se tiene que dividir. Una parte pasa por la I1, una parte de ella pasa por I2 y la otra parte pasa por la corriente I3. De manera tal que en este nudo las corrientes parciales deberían ser la suma de la corriente total. Y cuando llegan al otro nudo, la corriente debería, la suma, acá fíjense que voy a tener la I1, la I2 y la I3, deberían sumarse para darme la corriente total, que es la que ingresó. Por lo tanto, si ingresan 1 ampere, significa que se van a distribuir. Si las resistencias son iguales, la misma cantidad de corriente va a pasar por cada una de ellas. Y en este punto se van a sumar. O sea, vamos a tener 0,33 por acá, 0,33 por acá, 0,33 por acá, y acá me va a dar aproximadamente 1. O 1 me va a dar en realidad. Ahora, si las corrientes varían, si tienen valores diferentes, significa que la intensidad de corriente, si las resistencias son diferentes, la intensidad de corriente se tiene que reorganizar y va a pasar mayor corriente, por la cual ofrezca menos resistencia. Por lo tanto, cuando ingresan 10 amperes o 1 ampere, tienen que salir 10 amperes o 1 ampere, dependiendo del problema. Por eso, a diferencia de la conexión en serie, yo tenía un único cable conductor donde la corriente era la misma. Acá ya no, la corriente se tiene que dividir en partes que contengan resistencia. Si tengo otra resistencia más, bueno, parte de esa corriente debería dividirse también en ese tramo. Otro esquema que vamos a tener, que podemos llegar a tener, es algo similar. Bien, esto sería R1, R2 y R3. La corriente que ingresa en este nudo se tiene que dividir para pasar por cada una de ellas. O sea, esto me va a dar claramente a mí la idea de cuándo
una conexión es en paralelo o cuando es en serie. Si el cable se divide en dos o más conductores a su vez, en las cuales van a tener otros componentes o resistencias también en el circuito, significa que la conexión en ese tramo es en paralelo. A diferencia de los anteriores, si está unido por un único conductor, es directamente conexión en serie. Y el último, que podría ser algo así. Bien, esto sería R1, esto sería R2 y esto sería R3. De manera tal, si yo les pido a ustedes que calculen cuánto vale la resistencia equivalente para un tramo en el cual nosotros tengamos una conexión en paralelo, para los valores anteriores, recuerden, era 1 ohm, lo que dije 4 y 5 ohm, vamos a hacer el cálculo. Para eso sería algo así, 1 dividido en 1 sobre 1 ohm más 1 sobre 4 ohm más 1 sobre 5 ohm. Esta sería la resistencia en paralelo. Es importante que cuando resuelvan con calculadora utilicemos paréntesis. Yo voy a poner 1 dividido, voy a abrir un paréntesis en mi calculadora. En mi calculadora lo que voy a hacer, voy a abrir, después de la línea de división, voy a abrir un paréntesis acá y voy a cerrar acá. O sea que voy a poner dentro del paréntesis 1 dividido en 1 más 1 dividido en 4 más 1 dividido en 5. O 1 sobre 1 más un cuarto más un quinto. Voy a cerrar el paréntesis y voy a poner el igual. El valor de la resistencia equivalente para este paralelo me da en 0,69 ohm. Dos cosas que hay que tener en cuenta. Recuerden, para la resistencia en serie, al sumarlo me daba 10 ohm. Significa que cuando yo tenga que, a modo de conclusión, que cuando yo tenga que sumar resistencia en serie, el valor de la resistencia equivalente va a ser mayor. ¿Por qué? Porque se van sumando cada una de las resistencias. Por lo tanto, la equivalente en serie va a ser mayor porque se van aumentando los valores de resistencia, se van sumando. Mientras que el resultado para la resistencia en paralelo, el valor o el resultado debería ser menor al menor de las resistencias que yo tengo. Fíjense, el menor valor de la resistencia es 1 ohm. Por lo tanto, si yo obtengo un valor entre 1 y 5 ohm o más de 5 ohm, significa que yo hice mal el cálculo. Por lo tanto, por eso presten atención a los paréntesis cuando usan la calculadora. Por eso, una forma de chequear o de saber si el resultado está bien es que el valor de la resistencia en paralelo, la resistencia equivalente en paralelo, sea menor al menor de la resistencia. Como en este caso, la menor de la resistencia es 1, y el resultado que me dio a mí de 0,69 ohm significa que el cálculo está bien realizado, bien logrado. Y por último, las conexiones mixtas son aquellas combinaciones de asociación de resistencias que tienen su parte en serie y su parte en paralelo también. Y la resistencia equivalente para los circuitos mixtos se van resolviendo dependiendo de estas combinaciones. Si tengo en un tramo serie y paralelo, bueno, tengo que identificar cuál es uno, cuál es el otro para poder calcular la conexión mixta. Bien, chicos, con esto creo que pueden resolver las consignas que les di los problemas, así que cualquier duda que tengan me avisan. Los cálculos son demasiado sencillos, así que no vamos a grabar sobre eso, y acá les di un indicador de cómo poder calcular. Ustedes traten de identificar y luego vamos viendo cómo vamos resolviendo. ¿Listo, chicos? Que anden muy bien.